Conmoción. Durante la cena de Navidad en casa de mi hijo, de repente me sentí mal. Temblando, fui a la cocina a beber un poco de agua y vi un frasco extraño con una sustancia líquida. Cuando leí la etiqueta, me quedé helado. Entonces llamé a emergencias. Y esa diferencia entre una celebración familiar y la verdad lo cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El noticiero de la noche hablaba monótonamente sobre las tasas de inflación, cuando el agudo timbre del teléfono cortó la paz de mi sala. Busqué a tientas mis gafas de lectura, entrecerrando los ojos para ver el identificador de llamadas. Héctor. Mi hijo nunca llamaba tan tarde entre semana. Papá, su voz se quebró como la de un adolescente, aunque ya tenía 42 años. Necesito tu ayuda, urgentemente. La desesperación en esas palabras me hizo enderezarme en mi gastado sillón de cuero. La taza de café a mi lado se había enfriado hacía horas, olvidada como todo lo demás cuando la preocupación se apodera de ti. ¿Qué pasó, mijo? El silencio se extendió entre nosotros, llenado solo por su respiración entrecortada. A través del teléfono, oí pasos. Rápidos, ansiosos, recorriendo lo que imaginaba que era el piso de su cocina, a 40 minutos de distancia, en el barrio residencial donde vivía. Perdí dinero. Papá. Mucho dinero. Su voz bajó a un susurro. $50,000. Mi mano se apretó alrededor del auricular. ¿$50,000? Eso era más de lo que duraba toda mi pensión en un año. ¿Cómo? Criptomonedas. La palabra salió amarga, llena de autodesprecio. Pensé que estaba siendo inteligente, diversificando nuestros ahorros. Valeria ni siquiera lo sabe todavía. El reloj de la repisa marcaba el paso de los segundos, que parecían horas. En la televisión, un meteorólogo prometía nieve para Navidad. La vida normal continuaba mientras el mundo de mi hijo se desmoronaba. Héctor, cálmate. Dime exactamente qué pasó. Más pasos. Una silla raspó contra el azulejo. Había una oportunidad de inversión. Activos digitales. Lo llamaban. Los rendimientos parecían increíbles. 30% en 6 meses. Usé nuestro fondo de emergencia. El dinero de la universidad de los niños. Incluso, pedí un préstamo contra la casa. Mi pecho se oprimió. ¿Hipotecaste la casa? No toda. Solo un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda. $25,000. Su voz se rompió por completo ahora. Papá, están exigiendo el pago, los acreedores. Dicen que si no consigo el dinero para el 15 de enero, comenzarán los procedimientos de embargo. Me levanté. Mis viejas rodillas protestaron. La sala de estar de repente se sintió demasiado pequeña. Las paredes presionando hacia adentro. A través del ventanal, las luces de Navidad de la señora López brillaban alegremente al otro lado de la calle. Un recordatorio de que las familias normales se preparaban para las fiestas, no para desastres financieros. ¿Has hablado con un abogado? Quizás haya opciones. No puedo pagar un abogado. La voz de Héctor subió. El pánico superando la vergüenza. Apenas puedo pagar la comida. ¿Entiendes lo que te digo? Podrían quitarnos la casa. Valeria y los niños no tendrían a dónde ir. La imagen me golpeó como agua fría. El rostro gentil de mi nuera. La pequeña Luna preguntando por qué tenían que mudarse. Mateo, de 8 años, preguntándose si era su culpa de alguna manera. Los niños nunca deberían cargar con los errores de sus padres. Tiene que haber algo que podamos hacer, dije. Más para mí que para Héctor. Tengo algunos ahorros. Quizás. Papá, no entiendes. Su voz se volvió aguda, cortante. Esto no son unos cientos de dólares. Esto es dinero serio de adultos. Dinero que cambia la vida. El tono me dolió. ¿Cuándo había empezado mi hijo a hablarme como si yo fuera un niño? Como si mi modesta pensión y mis cuidadosos ahorros fueran de alguna manera insuficientes. Estoy tratando de ayudarte, Héctor. Lo sé. Lo sé. Exhaló con voz temblorosa. Pero necesito ayuda real. Ayuda sustancial. Del tipo que realmente marca la diferencia. La estática crepitó en la conexión. Afuera, la puerta de un auto se cerró de golpe.
Sonidos normales de una noche normal en un vecindario normal donde los hijos no llamaban a sus padres, rogando que los rescataran de su propia estupidez. Pero Héctor seguía siendo mi hijo, y a pesar de todo, de las malas decisiones, de ese aire de derecho que a veces se colaba en su voz, seguía siendo el niño que solía ayudarme a rastrillar las hojas en este mismo jardín, que lloró cuando su pez dorado murió, que me llamaba su héroe. «Dime qué necesitas», dije en voz baja. El silencio que siguió duró demasiado, lo suficiente como para darme cuenta de que Héctor había estado construyendo hacia algo específico. Toda esta conversación, la cuidadosa revelación de detalles, el énfasis en el bienestar de los niños, había estado conduciendo a un lugar en particular. «¿Papá?». La voz de Héctor cambió de nuevo, más suave ahora, casi gentil. Pero por debajo, capté algo más. Algo que hizo que mi estómago se contrajera con una repentina inquietud. «Estoy aquí. Hay una forma en que podrías ayudar. Una solución real que arreglaría todo». La forma en que dijo solución real hizo que se me helara la sangre. Permanecí de pie junto a mi sillón, con el teléfono presionado tan fuerte contra mi oreja que me dolía. Fuera lo que fuera que Héctor estuviera a punto de sugerir, ya sabía que no me gustaría. ¿Qué tipo de solución? Bueno, se aclaró la garganta, y pude imaginarlo pasándose la mano libre por el cabello, como hacía desde niño cuando planeaba algo cuestionable. ¿Sabes cómo siempre te quejas de mantener esa casa grande? Las facturas de la calefacción, las reparaciones del techo, el trabajo del jardín. Mi agarre en el auricular se tensó. «Héctor, ¿a dónde quieres llegar? La casa vale al menos $300,000 ahora, probablemente más con la forma en que los valores de las propiedades han estado subiendo. Y estás allí solo, papá. Es demasiado para alguien de tu edad». ¿Alguien de mi edad? Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía. Tengo 68 años, no 98. Pero piénsalo de forma práctica. Su voz adoptó ese tono paciente, de explicarle a un niño, que siempre me daba ganas de colgar. Vives dando vueltas en 4 habitaciones tú solo. Los costos de mantenimiento se están comiendo tu pensión. Y honestamente, ¿no serías más feliz en un lugar más pequeño? ¿En algún lugar con menos responsabilidad? Me hundí de nuevo en mi sillón, la comprensión inundándome como agua helada. ¿Quieres que venda mi casa? Resolvería nuestros 2 problemas, dijo Héctor rápidamente. Como si la velocidad hiciera la sugerencia menos escandalosa. Podrías comprar un bonito condominio pequeño, tal vez una de esas comunidades para personas mayores con actividades y planes de comidas. Tendrías vecinos de tu edad, no más preocupaciones por canaletas rotas o quitar la nieve, y el dinero sobrante pagaría tus deudas de juego. No fue una apuesta, papá. Fue una inversión. Me levanté de un salto otra vez, la rabia creciendo en mi pecho como vapor en una tetera. Esta es mi casa, Héctor. Aquí es donde tu madre y yo vivimos durante 37 años, donde te criamos, donde ella murió. Mamá se fue hace 3 años, su voz se volvió fría, mecánica. No va a volver porque mantenga su habitación exactamente igual. La crueldad de eso me golpeó como un golpe físico. De hecho, me tambaleé, buscando la pared con una mano para estabilizarme. ¿Cómo te atreves? Estoy siendo práctico. Tú estás siendo sentimental por un edificio. Un edificio. Mi voz se elevó hasta resonar en las paredes de este edificio. Estas paredes que guardan cada recuerdo importante de mi vida adulta. Aquí es donde tu madre plantó sus rosas. Donde teníamos la mañana de Navidad contigo cada año hasta que te mudaste. Donde te enseñó a andar en bicicleta en la entrada. Y ahora es solo una carga costosa. La paciencia de Héctor se estaba agotando, su desesperación sangrando a través de la manipulación ensayada. Papá, sé honesto. ¿Cuándo fue la última vez que usaste el piso de arriba? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste a alguien en ese comedor formal? Pensé en el cuarto de costura de Isabel, sin cambios desde el día en que murió. La forma en que la luz de la mañana todavía golpeaba su silla de lectura junto a la ventana del dormitorio. La cocina donde me había preparado el café cada mañana durante casi 4 décadas. No lo entiendes, dije en voz baja. Entiendo que estás siendo egoísta. Las palabras golpearon como una bofetada. Mi familia está a punto de perderlo todo. Y tú estás preocupado por mantener un santuario del pasado. Un pasado que se ha ido, papá.
Mamá se ha ido. No me hables de tu madre. Ella querría que nos ayudaras. Querría que ayudaras a sus nietos. Pero estás tan envuelto en tus preciosos recuerdos que no puedes ver más allá de tus propios sentimientos. Me ardía el pecho. La habitación daba vueltas ligeramente. La voz de Héctor continuaba. Implacable ahora. Piensa en Luna y Mateo. Piensa en Valeria. ¿Importan menos que tus habitaciones vacías y tus álbumes de fotos? Eso no es justo. Y lo sabes. Lo que no es justo es ver a mis hijos quedarse sin hogar mientras mi padre se sienta en una casa que vale cientos de miles de dólares. Demasiado terco para tomar la decisión inteligente. Decisión inteligente. Como si vender la casa donde había construido toda mi vida fuera solo otra transacción financiera. Como si el recuerdo de Isabel pudiera empaquetarse y trasladarse a algún complejo de apartamentos estéril diseñado para gente que espera morir. La respuesta es no. Silencio. Luego, ¿qué? No, Héctor. No venderé mi casa para pagar por tus errores. ¿Mis errores? Su voz se volvió viciosa. ¿Te refieres a mi intento de mantener mejor a mi familia? ¿De darles a tus nietos oportunidades que nunca me diste? Te di todo lo que pude, excepto lo único que realmente necesito ahora mismo. Dios, eres exactamente como mamá siempre dijo. Generoso con tus consejos, tacaño con tu billetera. La mentira fue tan impresionante que no pude hablar por un momento. Isabel nunca había dicho nada parecido. Había estado orgullosa de lo duro que habíamos trabajado, de cómo habíamos ahorrado cada centavo para darle a Héctor ventajas que nosotros nunca tuvimos. Tu madre nunca. Disfruta de tu casa vacía, papá. Disfruta de tus preciosos recuerdos. Espero que te mantengan caliente cuando estés muriendo solo en ese lugar. La línea quedó muerta. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, el tono demarcado zumbando en mi oído como una avispa enojada. Me temblaban las manos, me temblaba todo el cuerpo. Lenta, cuidadosamente, coloqué el auricular de nuevo en su base. El silencio que siguió se sintió diferente al silencio cómodo de mis noches habituales. Este era hueco, quebradizo, el tipo de silencio que sigue a las explosiones. Me hundí de nuevo en mi sillón, pero mi cuerpo no se calmaba. Cada músculo permanecía tenso, esperando otro golpe. Las palabras de Héctor resonaban en la habitación vacía, muriendo solo en ese lugar, como si esta casa, este hogar, fuera de alguna manera una prisión en lugar del santuario que Isabel y yo habíamos creado juntos. Miré alrededor de la sala de estar con nuevos ojos, tratando de ver lo que Héctor veía. Los muebles eran viejos, pero estaban bien mantenidos. La alfombra mostraba patrones de desgaste de 30 años de vida diaria. Fotos familiares cubrían la repisa. La graduación de Héctor, su boda, las fotos escolares de los niños. ¿Era realmente solo un museo del pasado? Mis pies me llevaron a la cocina sin pensamiento consciente. Memoria muscular, tal vez. O la necesidad de estar en algún lugar donde la presencia de Isabel se sintiera más fuerte. La mesa de roble donde habíamos desayunado cada mañana durante décadas. La ventana sobre el fregadero donde ella había estado lavando platos, tarareando melodías de espectáculos desafinadas. El teléfono sonó de nuevo y mi corazón dio un vuelco. Héctor llamando para disculparse. Pero el identificador de llamadas mostraba el número de Arturo. Rodrigo. Suenas terrible. ¿Qué pasa? Arturo vivía a 3 casas de la mía. Había sido mi amigo desde antes de que Isabel enfermara. Habíamos trabajado juntos en la fábrica de autos durante 15 años antes de jubilarnos, con meses de diferencia. Si alguien lo entendería, sería Arturo. Llamó Héctor, dije. Y de alguna manera esas 2 palabras lo contenían todo. Ah, déjame adivinar. Necesita dinero. ¿Cómo? Rodrigo, conozco a ese muchacho desde que robaba manzanas de mi árbol a los 7 años. Siempre ha sido impulsivo. ¿En qué se ha metido esta vez? Le conté todo a Arturo, el desastre de las criptomonedas, la amenaza de ejecución hipotecaria, la casa. Cuando llegué a las últimas palabras de Héctor sobre morir solo, Arturo hizo un ruido de disgusto. Ese pequeño manipulador, usando a tus nietos como palanca emocional, y luego atacándote cuando no funciona. Pero, ¿y si tiene razón? La pregunta me había estado carcomiendo desde que colgué. Tal vez estoy siendo egoísta. Tal vez.
Detente ahí mismo. La voz de Arturo se volvió aguda. Criaste a ese muchacho. Le pagaste la universidad. Lo ayudaste con el pago inicial cuando compró esa casa. No le debes tu hogar porque tomó decisiones estúpidas con su dinero. Pero los niños. Los niños tienen padres que deberían haber pensado en ellos antes de arriesgar sus fondos universitarios en esquemas para hacerse ricos rápidamente. Esto no es tu culpa, Rodrigo. Saqué una silla de la cocina y me senté pesadamente. A través de la ventana, podía ver la luz del porche de Arturo brillando. Qué curioso cómo un vecino podía brindar más consuelo que tu propio hijo. Dijo que Isabel querría que los ayudara. Isabel querría que ayudaras si pudieras, pero también querría que mantuvieras tu dignidad y tu hogar. Estaría furiosa con Héctor por siquiera pedirlo. La verdad de eso me golpeó profundamente. Isabel había amado a Héctor ferozmente, pero nunca había tolerado la manipulación o el chantaje emocional. Habría visto a través de sus tácticas de inmediato. ¿Qué debo hacer, Arturo? Nada. Al menos no esta noche. No tomes ninguna decisión mientras estés enojado y herido. Héctor probablemente volverá a llamar mañana, ya sea para disculparse o para intentar un enfoque diferente. Date tiempo para pensar con claridad. Después de que colgamos, me quedé sentado en la cocina durante mucho tiempo. El refrigerador zumbaba. La calefacción se encendió, sonidos normales de la casa que habían sido mis compañeros durante 40 años. Pensé en la sugerencia de Héctor. Una comunidad para personas mayores con actividades y planes de comidas. La idea me dio escalofríos. Diversión organizada con gente que no conocía. Comiendo comida de cafetería. Viviendo en una caja diseñada para la conveniencia en lugar de la comodidad. Luego pensé en la mañana de Navidad, a 3 semanas de distancia. Durante los últimos 3 años desde que Isabel murió, la familia de Héctor había venido aquí. Luna y Mateo abriendo regalos bajo el árbol en la sala de estar. Valeria ayudándome a preparar la cena en esta cocina. Héctor fingiendo disfrutar mi café mientras deseaba en secreto que fuera más fuerte. ¿Sería esta la última Navidad en nuestro hogar? ¿El enojo de Héctor envenenaría incluso esa tradición? Saqué los álbumes de fotos que Isabel había mantenido tan cuidadosamente, pasando páginas de recuerdos. El día de nuestra boda. Ambos tan jóvenes y serios. Los primeros pasos de Héctor en el piso de esta cocina. Fiestas de cumpleaños en el patio trasero. Isabel en su jardín, orgullosa de los tomates que crecían más grandes que pelotas de béisbol. Cada habitación de esta casa contenía pedazos de nuestra vida juntos. No santuarios del pasado, como afirmaba Héctor, sino los cimientos de quién era yo. ¿Cómo podría explicar que vender esta casa sería como vender mi propia historia? Arturo tenía razón en una cosa. No debía tomar decisiones esta noche. Pero mientras cerraba los álbumes de fotos y apagaba la luz de la cocina, supe que algo había cambiado entre Héctor y yo. Algo que tal vez nunca sanaría por completo. El niño que solía ayudarme a rastrillar las hojas se había convertido en un hombre dispuesto a destruir la paz mental de su padre por dinero, y no estaba seguro de que el perdón llegara fácilmente para ninguno de los dos. El sueño había sido esquivo. Había pasado la noche repasando las crueles palabras de Héctor, la sabiduría de Arturo y mis propios sentimientos heridos. A las 10 de la mañana siguiente, estaba sentado en mi sillón familiar con mi tercera taza de café, mirando el teléfono como si pudiera darme respuestas. Los extractos bancarios que había sacado del cajón de mi escritorio estaban esparcidos sobre la mesa de café. $15,000 en ahorros. Mi pensión mensual de $2,800. No mucho para los estándares de Héctor, pero dinero honesto ganado a través de 40 años de trabajo de ingeniería. Tal vez había sido demasiado precipitado. Tal vez todavía había lugar para un compromiso. Levanté el auricular. Marqué el número de Héctor antes de que pudiera perder el valor. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera. Papá, sonaba distraído, tal vez desayunando. Héctor. Me aclaré la garganta. Elegí mis palabras con cuidado. Estuve pensando en nuestra conversación de anoche. Quizás empezamos con el pie izquierdo. Una pausa. Ruido de fondo. Valeria preguntando algo. Héctor haciéndola callar. Mira, no puedo darte $50,000, continué, pero revisé mis ahorros. Tengo $15,000 disponibles. No es mucho, pero es algo.
El silencio se alargó lo suficiente como para que me preguntara si nos habíamos desconectado. ¿$15,000? La voz de Héctor tenía ese mismo tono despectivo de ayer. Papá, eso no es ni cerca de lo que necesito. Sé que no es la cantidad total, pero ayudaría con la presión inmediata. Tal vez te daría tiempo para negociar un plan de pagos con los acreedores. ¿Plan de pagos? Héctor se rió, pero no había humor en ello. Estas no son compañías de tarjetas de crédito, papá. Esta es gente seria que quiere su dinero ahora. Agarré la taza de café con más fuerza. Bueno, ¿y si te sirvo de aval para un préstamo? Mi crédito sigue siendo bueno. O tal vez podríamos buscar una refinanciación parcial de mi casa. Para. La voz de Héctor se volvió aguda. Deja de pensar en pequeño. No necesito unos pocos miles aquí y allá. Necesito dinero real. Dinero sustancial. $15,000 es sustancial para mí. Ese es exactamente el problema. Tu idea de lo sustancial y la realidad son dos cosas diferentes. Mi pecho se oprimió. Héctor, estoy tratando de ayudarte. No, estás tratando de sentirte mejor contigo mismo mientras ofreces dinero de bolsillo. ¿Tienes idea de cómo se ven $50,000? Tus $15,000 son patéticos. La palabra golpeó como un golpe físico. Patético. Mis ahorros de toda la vida, cuidadosamente acumulados a través de décadas de vida modesta, descartados como patéticos por mi propio hijo. Quizás si no hubieras apostado la seguridad de tu familia, no me sermonees sobre la responsabilidad desde tu torre de marfil. Has estado viviendo de la pensión de papá y del seguro de vida de mamá durante 3 años, dando vueltas en una casa que vale más de lo que la mayoría de la gente ve en su vida. El seguro de vida de tu madre apenas cubrió sus facturas médicas. El punto es que tienes opciones. Opciones reales. Simplemente eres demasiado egoísta para usarlas. Ahí estaba esa palabra otra vez. Egoísta. Como si querer conservar la casa donde había construido toda mi vida adulta fuera de alguna manera moralmente incorrecto. Te ofrecí lo que podía pagar, dije en voz baja. Lo que podías pagar sin incomodarte. ¿Qué hay de lo que yo puedo pagar? ¿Qué hay de lo que tus nietos pueden pagar cuando estemos viviendo en nuestro auto? No van a vivir en su auto. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes algo de lo que estamos enfrentando? Te sientas en tu casa cómoda con tu pensión, haciendo juicios cómodos sobre la desesperación de otras personas. Me levanté, caminé hacia la ventana de la cocina. Afuera, la luz de la mañana de invierno hacía que todo pareciera austero y frío. Héctor, por favor, hablemos de esto con calma. Estoy tranquilo. Le estoy explicando matemáticas simples a alguien que, aparentemente, no entiende los números. $15,000 no resuelven $50,000 de deuda. Un préstamo con aval no ayuda a alguien cuyo crédito ya está destruido. Tus pequeñas soluciones no significan nada. No significan nada para mí. Eso es porque no entiendes la escala de los problemas reales. Vives en esta burbuja donde $15,000 se sienten significativos porque nunca has enfrentado una presión financiera seria. La injusticia de eso me robó el aliento. Había trabajado los veranos en la construcción para pagar la escuela de ingeniería. Isabel y yo habíamos vivido a base de sopa y sándwiches durante meses cuando nació Héctor, ahorrando cada centavo para su futuro. Habíamos conducido el mismo auto durante 12 años, usado los mismos abrigos de invierno hasta que se deshicieron. Enfrenté mucha presión financiera, dije. Tu madre y yo. Eso fue hace 50 años. Las cosas son diferentes ahora. El dinero es diferente ahora. Si no tienes dinero real que ofrecer, no pierdas mi tiempo fingiendo ayudar. Dinero real, aparentemente. Todo lo demás era dinero de juguete, dinero de monopolio, no digno de consideración seria. Así que, a menos que venda mi casa, ¿estoy perdiendo tu tiempo? Finalmente, lo entiendes. La línea quedó muerta. Me quedé allí sosteniendo el teléfono hasta que el tono de marcado se volvió insoportable. Luego dejé caer mi mano a mi costado. El auricular cayó ruidosamente al piso de la cocina. Mi café se había enfriado. Mis manos temblaban de nuevo. Y en algún lugar profundo de mi pecho, algo se había roto que no estaba seguro de que pudiera repararse jamás. Los siguientes 4 días pasaron en una nebulosa de incredulidad y creciente claridad. Vagué por la casa tocando las pertenencias de Isabel,
sus gafas de lectura en la mesita de noche del dormitorio, su taza de café favorita todavía en el gabinete de la cocina, la colcha que había hecho colgando sobre el sofá de la sala. Cada mañana caminaba por su jardín. Los rosales estaban inactivos, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo gris de diciembre como dedos artríticos. Aquí era donde ella había pasado sus horas más felices, nutriendo la vida del suelo. Ahora todo yacía durmiendo hasta la primavera, excepto algunas cosas que estaba aprendiendo. Nunca despiertan. Al tercer día, Arturo llamó a la puerta de mi cocina. «Te ves terrible», dijo, acomodándose en la silla frente a la mía con su propia taza de café. «Me siento peor». «¿Héctor otra vez?» Le conté sobre la segunda llamada telefónica, el desprecio de Héctor por los ahorros de mi vida como calderilla patética. Arturo escuchó sin interrumpir, sacudiendo la cabeza ocasionalmente. «Mi cuñado era así», dijo Arturo cuando terminé. Siempre vio a la familia como una fuente de financiación para sus planes. Empezó con pequeñas peticiones, 100 por aquí, 200 por allá. Luego fueron miles. Finalmente quería que hipotecáramos nuestra casa para su idea de restaurante. «¿Qué hiciste?» Dije que no. No nos habló durante 2 años. Arturo bebió su café pensativamente. «Los mejores 2 años de nuestro matrimonio, si te soy honesto». Miré por la ventana de la cocina el bebedero para pájaros cubierto de escarcha que tanto amaba Isabel. «Pero Héctor es mi hijo. Héctor es un hombre de 42 años que tomó decisiones de 42 años. Tú no lo obligaste a apostar el dinero de su familia. No fue una apuesta. Fue una inversión». Arturo levantó una ceja. «Es la misma cosa. El punto es que sus malas decisiones no crean obligaciones para ti». Esa tarde, me senté en mi estudio rodeado de documentos legales. Mi testamento, papeles del seguro, la escritura de la casa. Isabel y yo habíamos sido tan cuidadosos con nuestras finanzas, tan deliberados en construir seguridad para nuestra vejez. Habíamos planeado emergencias médicas, reparaciones del hogar, incluso cuidados a largo plazo si fuera necesario. No habíamos planeado que nuestro hijo nos tratara como un banco para ser robado. Abrí el testamento. Leí la sección sobre la herencia de Héctor. Todo iría a él eventualmente. La casa, los ahorros restantes, las joyas de Isabel. Pero eventualmente no era lo suficientemente pronto para Héctor. Quería su herencia ahora, mientras yo todavía respiraba. La revelación me golpeó como agua fría. Héctor ya no pensaba en mí como su padre. Pensaba en mí como un obstáculo que se interponía entre él y el dinero. Esa noche, Arturo llamó para ver cómo estaba. «Sigo pensando en algo que dijiste», le dije, sobre que la familia es una fuente de financiación. ¿Eso es todo lo que soy para Héctor ahora? ¿Qué piensas tú? Pensé en el tono de Héctor cuando llamó patéticos a mis ahorros, la crueldad casual cuando descartó 40 años de planificación cuidadosa como insignificantes, la forma en que había colgado en el momento en que no acepté vender mi casa. «Creo que mi hijo se ha ido», dije en voz baja. «Y no sé quién es esta persona que ha tomado su lugar». «A veces la gente te muestra quiénes son realmente cuando están desesperados», dijo Arturo. «A veces la desesperación solo revela lo que siempre estuvo allí». «¿Crees que Héctor siempre fue así de egoísta?» «Creo que Héctor siempre fue un mimado. Tú e Isabel le dieron todo lo que quería. La universidad pagada, ayuda con el pago inicial de su casa, regalos de Navidad para los niños cada año. Nunca ha tenido que enfrentar consecuencias reales por sus malas decisiones. La verdad de eso dolió. Le habíamos facilitado las cosas a Héctor, quizás demasiado. ¿Qué diría Isabel sobre todo esto?», pregunté. Arturo guardó silencio por un momento. «Isabel estaría desconsolada, pero también estaría furiosa con Héctor por tratarte de esta manera. Ella querría que te protegieras». Después de que colgamos, caminé por la casa una vez más. Cada habitación guardaba recuerdos de la familia que Héctor decía que yo era egoísta por preservar. Sus primeros pasos en el pasillo, fiestas de cumpleaños en el comedor, mañanas de Navidad alrededor del árbol en la sala de estar. Pero esos recuerdos eran de un Héctor diferente. Un niño que me había ayudado a rastrillar las hojas, que había llorado cuando su hámster murió, que me había abrazado fuerte cuando le enseñé a andar en bicicleta. Ese niño se había convertido en un hombre que llamaba patéticos a los ahorros de la vida de su padre. De pie en el cuarto de costura de Isabel, tomé una decisión.
No vendería mi casa para financiar las malas decisiones de Héctor, pero tampoco dejaría que destruyera lo que quedaba de nuestra relación con sus demandas y manipulación. La próxima vez que Héctor llamara, estaría listo con una respuesta que protegiera tanto mi hogar como mi dignidad. Solo esperaba tener la fuerza para seguir adelante. El 21 de diciembre llegó con el tipo de frío amargo que hace doler los huesos. Estaba revolviendo la sopa para la cena cuando sonó el teléfono, cortando la calidez de la cocina como el viento de invierno a través de una puerta abierta. El nombre de Héctor apareció en el identificador de llamadas. Mi mano dudó sobre el auricular. Las advertencias de Arturo resonando en mi memoria. Habían pasado 5 días desde el brutal desprecio de Héctor por mi ayuda. 5 días de silencio que en realidad me habían traído paz. Al cuarto timbrazo, respondí. «Papá». La voz de Héctor sonaba diferente, más suave, casi insegura. «Me alegra que hayas contestado». No dije nada, esperando. «Mira, te debo una disculpa, una grande». Hizo una pausa y pude oír ruidos de fondo, Valeria moviéndose por lo que parecía ser su cocina, las voces distantes de los niños. Estuve completamente fuera de lugar el otro día. El estrés hace que la gente diga cosas terribles, pero eso no es excusa. Aún así, permanecí en silencio. Algo se sentía ensayado en sus palabras demasiado cuidadosamente elegidas. «Papá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí. He estado pensando en lo que dijiste. Sobre tomar las cosas con más calma, encontrar otras soluciones. Tal vez tengas razón. Tal vez estaba siendo demasiado exigente». Exigente. Esa era una palabra para describirlo. «La cosa es», continuó Héctor, su voz calentándose con lo que sonaba como emoción genuina. «Navidad es en 4 días. Valeria ha estado cocinando toda la semana. Y los niños han estado preguntando por el abuelo Rodrigo. Quieren mostrarte sus proyectos escolares, contarte sobre su lista de Navidad». A través del teléfono, oí la voz de un niño, Mateo, tal vez, gritando algo sobre regalos, sonidos familiares normales que tiraban de partes de mi corazón que había estado tratando de proteger. «Sé que te lastimé», dijo Héctor en voz baja. «Sé que dije cosas que fueron crueles e injustas, pero papá, es Navidad. Ven a cenar. Seamos una familia otra vez». La invitación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Una parte de mí, la parte del abuelo, la parte que recordaba a Héctor como un niño dulce, quería aceptar de inmediato. Pero la voz de Arturo susurraba advertencias sobre la manipulación, sobre la gente que solo muestra amabilidad cuando quiere algo. «No lo sé, Héctor. Por favor». Su voz se quebró ligeramente. «Los niños han estado preguntando por qué el abuelo no puede venir. ¿Qué se supone que les diga? ¿Que los adultos a veces dicen cosas estúpidas que no sienten?» La culpa fue inmediata y aguda. Luna y Mateo no merecían sufrir porque su padre y yo no podíamos llevarnos bien. Eran inocentes en todo esto. Solo niños que querían a su abuelo en la cena de Navidad. ¿Le has contado a Valeria sobre tu situación financiera?» Una pausa. Algo. «Sabe que las cosas están apretadas. No toda la verdad entonces. Pero tal vez esa era una decisión que Héctor debía tomar. Papá, te lo prometo, nada de hablar de dinero. Nada de presión sobre nada. Solo cena familiar. Solo Navidad. Los niños tienen regalos para ti. Pequeñas cosas hechas a mano de la escuela. Luna te hizo una taza de arcilla en la clase de arte. Una taza hecha a mano. La idea de mi nieta moldeando cuidadosamente la arcilla, pensando en mí, casi rompió mi resolución por completo. Valeria está haciendo su famoso asado, continuó Héctor. ¿Recuerdas cuánto te gustó el año pasado? Ha estado planeando el menú durante semanas. Podía imaginarlo. La cocina cálida, las risas de los niños, el caos cómodo de la reunión familiar. Había sido mi tradición favorita desde que Isabel murió. El único día de cada año en que la casa se sentía verdaderamente viva de nuevo. «No aceptaré un no por respuesta», dijo Héctor, pero su tono era juguetón ahora, como el que solía usar cuando pedía horas de acostarse más tarde o una asignación extra. Los niños nunca me perdonarían si el abuelo se perdiera la Navidad. Detrás de su voz, oía a Valeria gritar algo sobre poner la mesa. Oía a uno de los niños preguntar si venía el abuelo. Sonidos familiares normales de gente familiar normal.
Tal vez estaba siendo demasiado desconfiado. Tal vez el estrés realmente había hecho que Héctor dijera cosas que no sentía. Tal vez la cena de Navidad podría ayudarnos a encontrar el camino de regreso el uno al otro. ¿A qué hora?, me oí preguntar. A las 4 en punto. ¿Y papá? Gracias. Esto significa todo para todos nosotros. Después de colgar, me quedé en mi cocina sosteniendo el teléfono, viendo el vapor subir de mi sopa olvidada. Algo todavía se sentía mal en el repentino cambio de opinión de Héctor, pero la perspectiva de ver a Luna y Mateo superaba mi precaución. 4 días hasta la cena de Navidad, 4 días para decidir si estaba cometiendo un terrible error. El 22 de diciembre amaneció nítido y brillante. La luz del sol de invierno entrando a raudales por las ventanas de mi habitación como una promesa. Por primera vez en días, me desperté sin ese nudo familiar en el estómago. La disculpa de Héctor se había sentido genuina. Y la perspectiva de ver a Luna y Mateo me llenó de una anticipación que no había sentido desde que Isabel murió. Mientras hacía café, me encontré tarareando uno de sus villancicos favoritos. La melodía se sentía oxidada en mi garganta, pero correcta de alguna manera. Saqué el calendario de mi cocina. Marqué con un círculo el 24 de diciembre con un bolígrafo rojo. Luego me eché hacia atrás para admirarlo, como un niño marcando la cuenta regresiva para la mañana de Navidad. La juguetería del centro bullía de compradores de última hora. Vagué por los pasillos con cuidado, estudiando las recomendaciones de edad y el valor educativo de la manera en que Isabel me había enseñado. Para Luna, elegí un juego de química diseñado para jóvenes científicos. Siempre había sido curiosa sobre cómo funcionaban las cosas. Mateo recibió un modelo de avión para armar, algo que podríamos construir juntos si volvía a visitarme. En la caja, la vendedora sonrió. Nietos con suerte. Eso espero, dije, sintiéndolo más de lo que ella podría saber. Esa noche, Arturo apareció en la puerta de mi cocina sin llamar primero. Su rostro reflejaba el tipo de preocupación generalmente reservado para las visitas al médico. «Estás cometiendo un error», dijo, acomodándose en su silla habitual. «Encantado de verte también, Arturo». «Hablo en serio, Rodrigo. Algo no huele bien en el repentino cambio de opinión de Héctor». Le serví café, revolviendo el mío pensativamente. La gente puede cambiar. El estrés nos hace decir cosas que no sentimos. El estrés revela quiénes somos realmente. Arturo se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa de mi cocina. Piensa en el momento. Te llama patético, te cuelga, te ignora durante 5 días, y de repente recuerda que te quiere. Quizás habló con Valeria. Tal vez ella le hizo darse cuenta de lo cruel que había sido. O quizás se dio cuenta de que insultarte no le daría lo que quería. Las palabras dolieron porque parte de mí se preguntaba lo mismo. Pero la alternativa, creer que mi hijo era irremediablemente egoísta, dolía demasiado para aceptarla. Los niños han estado preguntando por mí, dije. Héctor me lo dijo. La expresión de Arturo se suavizó ligeramente. Sé que los extrañas, pero la gente manipuladora usa cualquier palanca que funcione, incluso niños inocentes. Después de que Arturo se fue, pasé la noche en mi estudio, mirando de nuevo los álbumes de fotos de la infancia de Héctor, fiestas de cumpleaños donde parecía genuinamente feliz de compartir pastel con amigos. Mañanas de Navidad donde su rostro se había iluminado al ver lo que habíamos sacrificado para comprarle. Ese niño dulce tenía que seguir existiendo en algún lugar dentro del hombre enojado que había llamado patéticos a los ahorros de su vida. El 23 de diciembre, me enfrenté a la receta del pastel de manzana de Isabel. Su letra cubría la tarjeta amarillenta con precisa tinta azul. Medidas, notas de tiempo, recordatorios de temperatura acumulados durante décadas de práctica. Mi mano temblaba ligeramente mientras medía la harina, recordando cómo ella había guiado mis dedos la primera vez que intenté ayudar. La cocina se llenó de aromas a canela y nuez moscada, transformando la casa en algo que se sentía vivo de nuevo. Durante 3 horas, existí en una burbuja donde Isabel podría entrar por la puerta en cualquier momento, quejándose de mi técnica desordenada, mientras en secreto estaba complacida de que lo estuviera intentando. Cuando el pastel salió dorado y perfecto, casi lloré. Esa noche, envolví regalos en la mesa de la cocina con el mismo cuidado metódico que Isabel siempre había mostrado. Esquinas afiladas, cinta medida con precisión,
etiquetas de regalo escritas con mi letra más clara. Luna y Mateo merecían esa atención al detalle. Merecían sentirse especiales. Mi teléfono sonó mientras ataba el último lazo. ¿Cómo van los preparativos, papá? Héctor sonaba genuinamente interesado. Bien. Hice el pastel de manzana de tu madre. A los niños les encantará. Han estado preguntando por la cocina del abuelo toda la semana. La calidez en su voz derritió lo último de mi resistencia. Este era mi hijo, el niño que me había ayudado en el jardín, que había llorado en el funeral de su madre, que una vez me había dicho que yo era su héroe. Estoy ansioso por mañana, dije. Todos lo estamos. A las 4 en punto. Y papá, gracias por darnos otra oportunidad. Después de colgar, preparé mi ropa para la Nochebuena. El suéter rojo que Isabel me había tejido mi última Navidad, pantalones planchados. La corbata que Héctor me había dado para el Día del Padre, hacía 2 años. Todo tenía que ser perfecto. De pie en mi habitación, vi mi reflejo en el espejo del tocador de Isabel, un anciano preparándose para pasar la Navidad con su familia, la esperanza y el nerviosismo luchando en su expresión. Las advertencias de Arturo resonaban en mi memoria, pero las hice a un lado. Valía la pena correr algunos riesgos, especialmente cuando había niños inocentes involucrados. Mañana, descubriría si mi son realmente había cambiado, o si las sospechas de Arturo estaban justificadas. La Nochebuena llegó gris y fría, pero mi ánimo se mantuvo brillante mientras cargaba los regalos envueltos en mi auto. El viaje de 40 minutos hasta la casa de Héctor pasó rápidamente, lleno de ensayos mentales de conversaciones con mis nietos y una cuidadosa navegación por calles suburbanas desconocidas. El barrio de Héctor se veía perfecto. Buzones a juego, céspedes cuidados, luces de Navidad brillando en cada techo. Su casa estaba al final de una calle sin salida, decorada con coronas y guirnaldas que Valeria probablemente había pasado días arreglando. Recogí los regalos de mi asiento trasero, respirando profundamente el aire invernal antes de caminar hacia la puerta principal. A través del vidrio esmerilado, podía ver movimiento, oír las voces de los niños alzadas con entusiasmo. Héctor abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro se iluminó con lo que parecía ser alegría genuina. Papá. Justo a tiempo. Me atrajo en un fuerte abrazo que se sintió real, no actuado. Los niños han estado vigilando tu auto durante 1 hora. Antes de que pudiera responder, Luna apareció al lado de Héctor, su cabello oscuro volando mientras se lanzaba a mis piernas. Abuelo, te extrañamos tanto. Mateo se materializó segundos después, un poco más reservado pero sonriendo ampliamente. ¿Trajiste los trucos de magia? Mamá dijo que podrías recordar algunos. El calor que inundó mi pecho era puro y sin complicaciones. Estos niños me amaban sin agenda, sin cálculos sobre dinero o propiedades. Su afecto era lo más honesto que había experimentado en meses. Veamos qué trajo Santa para ustedes, también dije, levantando las bolsas de regalo. La sala de estar resplandecía con alegría navideña. Un árbol de más de 2 metros cargado de adornos, calcetines colgando de la repisa, jazz suave sonando desde altavoces ocultos. Valeria salió de la cocina con un delantal espolvoreado de harina, su sonrisa cálida pero de alguna manera tensa. Rodrigo, qué maravilloso ver. Su abrazo se sintió tentativo y evitó el contacto visual prolongado. La cena está casi lista. Asado, justo como te gusta. Huele increíble, le entregué el pastel de manzana de Isabel. Sus ojos se iluminaron con lo que parecía ser un placer genuino. Los niños estarán encantados. Habían estado preguntando por las recetas de la abuela Isabel. La apertura de regalos se convirtió en un caos alegre. Luna chilló con el juego de química, abriendo inmediatamente las cajas para examinar los tubos de ensayo y las tabletas de colores. Mateo estudió el modelo de avión con seria concentración, trazando los diseños de las alas con un dedo. ¿Podemos construirlo juntos, abuelo? Absolutamente. La próxima visita, lo haremos volar. Héctor observaba estas interacciones con aparente satisfacción, desempeñando perfectamente el papel de padre orgulloso. Ayudó a Mateo a organizar las piezas del avión, elogió el entusiasmo científico de Luna, tomó fotos de cada momento con su teléfono. Hora de la foto familiar, anunció, posicionando a todos alrededor del árbol.
Esta podría ser nuestra mejor Navidad hasta ahora. De pie con mi brazo alrededor de los hombros de Héctor, con Luna y Mateo presionados contra mis costados, sentí algo que no había experimentado desde que Isabel murió. Pertenencia total. Cualesquiera dudas que Arturo hubiera plantado parecían tontas ahora. Esta era mi familia, defectuosa pero real, y estábamos juntos. La preparación de la cena movió a todos hacia el comedor, donde Valeria había creado una mesa digna de una revista. Manteles blancos, porcelana con bordes dorados, velas reflejándose en copas de cristal llenas de vino tinto oscuro. El asado reposaba en la cabecera de la mesa como un centro de mesa, rodeado de verduras asadas y papas asadas. «Esto es hermoso», Valeria dije, acomodándome en mi asiento asignado. Ella se movía nerviosamente alrededor de la mesa, haciendo ajustes finales a los cubiertos con energía nerviosa. «Solo quiero que todo esté perfecto para Navidad». Héctor tomó su posición en la cabecera de la mesa, levantando su copa de vino con gravedad ceremonial. «Antes de comer, quiero hacer un brindis». Su voz tenía el peso de la importancia. Por la familia, por el perdón, por las segundas oportunidades y las personas que más importan. Todos levantaron sus copas. Incluso los niños tenían pequeñas porciones de vino mezclado con jugo. El cristal atrapó la luz de las velas, creando pequeños arcoíris sobre el mantel blanco. Por la familia repetimos al unísono. El vino era excelente, rico y suave con toques de cereza. Saboreé tanto el sabor como el momento, sintiéndome agradecido por la madurez de Héctor al contactarme, por la hospitalidad de Valeria, por el amor incondicional de mis nietos. Alrededor de la mesa, la conversación fluyó fácilmente. Mateo describió el desfile de Navidad de su escuela. Luna explicó su proyecto de la Feria de Ciencias. Héctor compartió historias divertidas de su oficina. Interacción familiar normal, del tipo que Isabel y yo habíamos soñado cuando Héctor era pequeño. Pero cuando alcancé mi vaso de agua, algo se sintió ligeramente mal. Un leve mareo, como levantarse demasiado rápido después de estar sentado demasiado tiempo. Parpadeé, atribuyéndolo al vino y la emoción de la noche. La conversación continuó fluyendo alrededor de la mesa mientras saboreaba el momento de unidad familiar. Héctor cortaba el asado con habilidad práctica, mientras Valeria servía las verduras. Los niños parloteaban sobre sus planes para la mañana de Navidad. Todo se sentía perfectamente normal, perfectamente correcto. «Abuelo, ¿quieres ver mi taza de arcilla después de la cena?», preguntó Luna, rebotando ligeramente en su silla. «Absolutamente. He oído que es una obra maestra». El vino había sido más fuerte de lo que esperaba, dejándome una agradable sensación de calor. O tal vez era solo la alegría de ser incluido de nuevo, de sentarme en una mesa familiar donde era querido en lugar de simplemente tolerado. Alcancé mi vaso de agua. Noté que mi mano parecía ligeramente temblorosa. Debe ser la emoción. Mi corazón se había acelerado desde que llegué, abrumado por el entusiasmo de los niños y la aparente transformación de Héctor. «Papá, te ves un poco sonrojado», observó Héctor con lo que sonaba como genuina preocupación. «¿Todo bien? Solo calor». La cocina de Valeria siempre me hace sentir como en casa, pero mientras hablaba, algo se retorció incómodamente en mi estómago. Un calambre agudo que me hizo moverme en mi silla. La sensación pasó rápidamente y la descarté como un exceso. La comida pesada, el vino, la intensidad emocional de la reconciliación. Mateo estaba contando una historia sobre el conejo mascota de su maestra cuando la habitación pareció inclinarse ligeramente. Me agarré al borde de la mesa, parpadeando para aclarar mi visión. Las velas parecían borrosas, sus llamas estirándose en vetas doradas. «¿Estás seguro de que estás bien, Rodrigo?». La voz de Valeria tenía una nota de ansiedad que parecía desproporcionada a mi leve malestar. «Solo necesito un poco de agua». Intenté sonreír tranquilizadoramente, pero sentía la boca extrañamente seca a pesar del vino. Héctor se medio levantó de su silla. «La cocina está justo ahí si quieres agua fresca. Tómate tu tiempo». El calambre en mi estómago se intensificó, acompañado ahora por oleadas de náuseas que dificultaban tragar. Me presioné la mano en la frente, sintiendo un sudor frío a pesar de la temperatura agradable de la habitación. Tal vez debería. Empecé a levantarme. Luego me senté de nuevo abruptamente mientras el mareo me invadía. El comedor giraba lentamente,
los rostros alrededor de la mesa volviéndose suaves y desenfocados. «¿Abuelo?». La voz de Luna sonaba lejana, aunque estaba sentada directamente frente a mí. «No te ves bien. ¿Deberíamos llamar a alguien?», preguntó Valeria en voz baja, retorciendo su servilleta en espirales apretadas. La voz de Héctor permaneció tranquila, servicial. «Papá, ¿por qué no vas a la cocina? Tal vez te eches un poco de agua fría en la cara. La emoción de esta noche podría ser abrumadora». Asentí, sin confiar en mi voz. Las náuseas aumentaban constantemente. Mi estómago se contraía con frecuencia creciente. Ponerse de pie requería un esfuerzo consciente. Mis piernas se sentían desconectadas de mi cuerpo, respondiendo lentamente a las órdenes mentales. «Lo siento», logré decir. «No quiero arruinar la cena de Navidad». «No estás arruinando nada», me aseguró Héctor. Su tono perfectamente equilibrado entre la preocupación y la tranquilidad. «Estas cosas pasan. Tómate todo el tiempo que necesites». El camino a la cocina pareció alargarse imposiblemente. Usé la pared como apoyo, mi visión nadando mientras los familiares sonidos navideños continuaban detrás de mí. Voces de niños, el tintineo de los cubiertos contra los platos, Héctor explicándoles a Luna y Mateo que a veces las personas mayores solo necesitaban descansar. Cada paso requería concentración. Mi respiración se había vuelto superficial, trabajosa, como si el propio aire se hubiera vuelto espeso. Las paredes del pasillo se estrechaban. El umbral de la cocina ondeaba como un espejismo. Detrás de mí, oí la voz de Valeria, apenas por encima de un susurro. «¿Deberíamos?». «Estará bien», interrumpió Héctor suavemente. «Solo necesita un momento para recuperarse». Pero yo no estaba bien. Algo estaba fundamentalmente mal en mi cuerpo. Mi corazón se aceleraba mientras mis miembros se volvían pesados. Mi boca tenía un sabor metálico, extraño. El calor confortable de la cena familiar se había transformado en algo frío y aterrador. Llegué al umbral de la cocina, agarrándome al marco para estabilizarme. La habitación más allá se veía diferente de alguna manera. Las sombras parecían más profundas, las superficies más distantes. Todo lo familiar se había vuelto amenazante. La cocina se sintió como entrar en un mundo diferente. El azulejo frío bajo mis pies, la dura iluminación del techo que me hizo entrecerrar los ojos después de la suave luz de las velas del comedor. Me apoyé contra el mostrador, agarrando el borde de granito mientras otra ola de náuseas me recorría. Algo andaba muy mal. Esto no era emoción, ni vino, ni comida pesada. Mi cuerpo me estaba traicionando de maneras que se sentían extrañas y aterradoras. Me volví hacia el fregadero, buscando agua fría, cuando un movimiento junto a la mesa de la cocina llamó mi atención. Un pequeño frasco de vidrio yacía de costado junto a las llaves del auto de Héctor, un líquido transparente aún visible en el fondo. Mi visión se nubló mientras intentaba enfocarlo, pero la forma era inconfundible. Un frasco de medicina, vacío. La habitación se inclinó peligrosamente. Extendí la mano a ciegas en busca de apoyo. Mi mano golpeó un tazón para mezclar en el mostrador. La cerámica se hizo añicos contra el suelo, los pedazos esparciéndose por los azulejos como pensamientos dispersos. «¿Papá?», gritó la voz de Héctor desde el comedor. «¿Todo bien ahí dentro?». Miré fijamente el frasco, mi mente trabajando lentamente a través de las implicaciones. Medicina, vacío, las llaves de Héctor, el brindis con vino, el momento preciso. «Bien», grité de vuelta, mi voz apenas reconocible. Solo torpe, pero no estaba bien. Mi hijo me había envenenado. El pensamiento debería haberse sentido imposible, pero se instaló en mi conciencia con horrible claridad. La repentina disculpa de Héctor, la insistencia en la cena de Navidad, el brindis por la familia, la energía nerviosa de Valeria, la forma en que Héctor me había observado beber. Busqué a tientas mi teléfono. Las manos me temblaban tanto que casi lo dejo caer. La pantalla nadaba dentro y fuera de foco mientras intentaba marcar el 911. Mis dedos no cooperaban, golpeando números equivocados, deslizándose sobre la superficie lisa. «¿Necesitas ayuda?». La voz de Héctor vino directamente detrás de mí. Me di la vuelta, casi cayendo mientras el vértigo me invadía. Estaba de pie en el umbral de la cocina,
Ya no llevaba la máscara de hijo preocupado. Su expresión era tranquila, calculadora, casi curiosa, mientras me observaba luchar. ¿Tú hiciste esto? Las palabras salieron arrastradas, espesas. ¿Me envenenaste? Héctor entró en la cocina, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Hombre inteligente, incluso muriendo, resuelves las cosas. ¿Por qué? Retrocedí contra el mostrador, con el teléfono todavía agarrado inútilmente en mi mano temblorosa. Porque eres egoísta, porque preferirías morir en esa casa ridícula antes que ayudar a tu propia familia. Porque elegiste los recuerdos sobre el futuro de tu son. La frialdad en su voz era peor que el veneno que corría por mi sistema. Esto no era estrés o desesperación hablando. Esto era cálculo, planificación, asesinato. Los niños. Heredaremos todo una vez que te hayas ido. Y soy tu único familiar sobreviviente. Nunca les faltará nada de nuevo. Intenté presionar el 911 en mi teléfono, pero Héctor se movió más rápido de lo que mis debilitados reflejos podían manejar. Me quitó el dispositivo de las manos, deslizándolo por el mostrador y fuera de mi alcance. Eso no será necesario. Estás teniendo un ataque al corazón provocado por la emoción de la cena de Navidad. Muy triste, muy creíble para un hombre de tu edad. ¿Valeria lo sabe? Las palabras se sentían espesas como pasta en mi boca. Valeria dirá lo que yo le diga que diga. Es buena siguiendo instrucciones cuando el bienestar de nuestros hijos está en juego. Mis piernas cedieron. Me deslicé por las puertas del gabinete hasta que estuve sentado en el frío suelo de azulejos, con la espalda presionada contra la madera que se sentía como mi única ancla a la realidad. La cocina giraba lentamente a mi alrededor, con Héctor de pie en el centro como el ojo de un huracán. Esto no tenía por qué pasar, dijo en tono conversacional. Podrías haber vendido la casa voluntariamente. Podrías haber ayudado a tu familia cuando lo necesitábamos. En lugar de eso, elegiste ser terco. Trabajé 40 años por esa casa. Mi voz era apenas un susurro ahora. Y ahora es mía, junto con tus ahorros, tu pensión, todo. Es curioso cómo la muerte simplifica la ley de propiedad. El frasco sobre la mesa se enfocó más nítidamente a medida que mi visión se estrechaba. Algo claro, inodoro, insípido. Algo que simularía un ataque al corazón en un anciano. ¿Qué me diste? Héctor miró su reloj. ¿Importa? Estarás inconsciente en unos 10 minutos. Muerto en 30. El forense encontrará a un anciano que se esforzó demasiado durante una velada emotiva. 10 minutos. Tenía 10 minutos para salvarme, o evitar que Héctor destruyera otras vidas. Mi teléfono yacía a unos 2,5 metros de distancia, en una cocina que bien podría haber estado a 8 millas. Luna y Mateo, Jade, me aman. Lo superarán. Los niños son resilientes. Además, estarán demasiado ocupados disfrutando de su herencia como para llorar por mucho tiempo. La crueldad casual de eso rompió algo dentro de mí que no tenía nada que ver con el veneno. Mi hijo se había convertido en un extraño. No, peor que un extraño. Un extraño podría haber sentido culpa o vacilación. Héctor no sentía nada más que satisfacción por su propia inteligencia. Pero había cometido un error. Estaba hablando en lugar de irse. El orgullo por su plan lo mantenía aquí cuando debería haber regresado al comedor para establecer su coartada. Y a mí todavía me quedaban 6 minutos de conciencia. El distante gemido de las sirenas cortó la noche de invierno como una cuchilla a través de la seda. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído, observando a través de la ventana de la cocina cómo las luces rojas y azules pintaban la calle suburbana con colores de emergencia. «Están aquí», le susurré al operador. «La policía está afuera. Permanezca en la línea, señor. Los oficiales querrán hablar con usted directamente». Pasos pesados retumbaron por el sendero de entrada de Héctor. Fuertes golpes resonaron en la casa, seguidos de voces autoritarias que llamaban a Héctor por su nombre. Desde el comedor llegó el sonido de sillas raspando contra la madera. Preguntas confusas de los niños. La aguda inspiración de Valeria. «Policía, abra la puerta». La voz de Héctor llegó desde el vestíbulo, desconcertada y cada vez más presa del pánico. «Oficiales, ¿de qué se trata esto?» «Es Nochebuena. Mi familia está cenando». Oí abrirse la puerta principal. Varios pares de botas entrando en la casa.
Voces profesionales solicitando identificación, preguntando por los miembros de la casa, exigiendo hablar con Rodrigo Vargas de inmediato. «Mi padre está en la cocina», dijo Héctor, su tono cambiando hacia la sospecha. «¿Está bien? ¿Ha pasado algo?» La puerta de la cocina se abrió de golpe. 2 oficiales uniformados entraron, seguidos por paramédicos que llevaban equipo médico. La primera oficial, una mujer de ojos amables y cabello entrecano, se acercó a mí con cuidado. «Señor Vargas, soy la oficial Martínez. Entendemos que ha sido envenenado». Sostuve el pequeño frasco de vidrio con dedos temblorosos. «Veneno para ratas, a base de arsénico. Lo encontré escondido entre los frascos de especias después de beber el vino que me hizo enfermar». La oficial Martínez tomó la botella con manos enguantadas, estudiando la etiqueta a través de una bolsa de pruebas. Su compañero comenzó a fotografiar la cocina, documentando el estante de especias, las copas de vino que aún estaban sobre el mostrador. «La persona que lo envenenó, ¿sigue en la casa?» «Mi hijo, Héctor, está en el comedor con su familia». Las palabras se sintieron surrealistas al salir de mi boca. «Mi hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, el hombre que acababa de intentar asesinarme por dinero de la herencia». Desde el comedor llegó la voz de Héctor, subiendo de tono a medida que se daba cuenta. «Papá, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué está pasando?» La oficial Martínez habló por su radio. «Necesito oficiales de respaldo en el comedor. Sospechoso presente con potenciales rehenes». «Los niños son inocentes», dije rápidamente. Su esposa, Valeria, sabía del plan pero fue amenazada para que cumpliera. «Los niños no saben nada». Los paramédicos comenzaron a revisar mis signos vitales, preguntando sobre síntomas y tiempo. Manguito de presión arterial, oxímetro de pulso, preguntas sobre náuseas y mareos. Su eficiente profesionalismo fue tranquilizador. Iba a sobrevivir a esto. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Héctor estaba enmarcado en el umbral, su rostro pasando por la confusión, la comprensión y finalmente la furia fría. «¿Llamaste a la policía?» «¿En Nochebuena? ¿Delante de mis hijos?» 2 oficiales lo flanquearon de inmediato, con las manos apoyadas en sus armas de servicio. Los ojos de Héctor se fijaron en la bolsa de pruebas que contenía la botella de veneno y su expresión cambió por completo. La máscara de hijo preocupado desapareció, reemplazada por algo calculador y peligroso. «Héctor Vargas está bajo arresto por intento de asesinato». La voz de la oficial Martínez era firme, profesional. «Tiene derecho a guardar silencio. Esto es una locura». La voz de Héctor se quebró por la desesperación. «No envenené a nadie. Está confundido, enfermo, haciendo acusaciones». Pero sus ojos contaban una historia diferente. El cálculo cuidadoso seguía allí, sopesando opciones, buscando rutas de escape o explicaciones que pudieran funcionar. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Las esposas hicieron clic con una finalidad metálica. El rostro de Héctor perdió todo color. Mientras la realidad lo golpeaba, su plan había fracasado por completo. No solo estaba vivo, sino que había encontrado pruebas que lo enviarían a prisión. Desde el comedor llegó el sonido de niños llorando, la voz de Valeria tratando de consolarlos a través de sus propios sollozos, Luna llamando a su papi, Mateo preguntando por qué la policía estaba siendo mala con todos. Los niños, le dije a la oficial Martínez, no deberían ver esto. Los servicios sociales están en camino. Nos aseguraremos de que estén protegidos. Héctor fue conducido a través de la cocina hacia la puerta principal, con la cabeza gacha, los hombros caídos en señal de derrota. Mientras pasaba junto a mi silla, levantó la vista por última vez. «Espero que estés satisfecho», dijo en voz baja. «Has destruido a tu propia familia». «No, Héctor. Tú hiciste eso cuando decidiste que el dinero valía más que el amor». Los paramédicos me ayudaron a ponerme de pie, soportando mi peso mientras nos movíamos hacia la ambulancia que esperaba afuera. A través de la ventana delantera, pude ver a los vecinos reuniéndose en sus jardines a pesar del frío, atraídos por las luces de emergencia y la actividad policial. La Nochebuena en ese suburbio tranquilo se había convertido en la escena de un crimen. Mientras me subían a la ambulancia, alcancé a ver a Valeria sosteniendo a ambos niños,
los tres llorando mientras una trabajadora social se acercaba con palabras amables y papeles oficiales. La familia que Héctor había afirmado estar protegiendo ahora estaba completamente destrozada por sus acciones. Las puertas de la ambulancia se cerraron, cortando la visión de luces intermitentes y sueños rotos. Febrero trajo el tipo de mañana fresca que hacía que todo se sintiera posible de nuevo. Estaba en mi cocina preparando café de la manera en que Isabel me había enseñado hacía 40 años, viendo a Arturo maniobrar por mi entrada helada con su habitual determinación cuidadosa. Los últimos 2 meses habían transformado mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. El juicio de Héctor había durado solo 3 días. La evidencia era abrumadora, su plan demasiado obvio, su motivo demasiado claro. 15 años por intento de asesinato sin posibilidad de libertad condicional durante la primera década. Buenos días, sobreviviente, dijo Arturo, quitándose la nieve de las botas en mi puerta trasera. ¿Cómo te sientes? Agradecido. La palabra salía más fácil ahora que en enero, cuando el dolor y la traición habían dificultado la simple respiración. El café está fresco. Habíamos desarrollado nuevas rutinas desde mi salida del hospital. Las visitas diarias de Arturo, comidas compartidas, conversaciones tranquilas sobre todo excepto la ubicación actual de Héctor en la prisión estatal. Algunas heridas necesitaban tiempo para sanar adecuadamente. El timbre sonó exactamente a las 9. Valeria estaba en mi porche delantero con Luna y Mateo, sus maletas de fin de semana listas para otra estancia con su abuelo. Los procedimientos de divorcio habían sido rápidos. Nadie quería seguir casado con un intento de asesino. Pero la situación financiera de Valeria seguía siendo precaria. Señor Vargas, dijo, su voz todavía cargada de vergüenza incluso 3 meses después. Gracias de nuevo por esto. Sé que no tiene que hacerlo. Son mis nietos, interrumpí gentilmente. Este también es su hogar. Luna y Mateo pasaron corriendo junto a su madre, familiarizados ya con la rutina del fin de semana. Tareas en la mesa de la cocina, proyectos de tarde en el garaje, cuentos por la noche junto a la chimenea. Actividades normales de abuelo que se sentían revolucionarias después de todo lo que habíamos sobrevivido. ¿Terminaste el avión, abuelo?, preguntó Mateo, dirigiéndose ya hacia el banco de trabajo donde nuestro modelo reposaba en diversas etapas de finalización, esperando a que conectes las alas. No podemos tener un primer vuelo adecuado sin el ingeniero jefe presente. Mientras los niños se instalaban, Valeria y yo revisamos el papeleo legal que se había convertido en parte de nuestra nueva realidad. El fideicomiso educativo para Luna y Mateo estaba totalmente financiado ahora. Matrícula universitaria, escuela de posgrado si lo elegían, dinero para libros y gastos de manutención. El intento de Héctor de robarles el futuro, en cambio, lo había asegurado por completo. Las distribuciones de caridad van bien, le dije, mostrando extractos bancarios que detallaban pagos mensuales a organizaciones de veteranos, el hospital local, programas comunitarios que ayudaban a familias en crisis. Isabel lo habría aprobado. ¿Y qué hay de Héctor?, preguntó Valeria en voz baja. ¿Alguna vez piensas en visitarlo? Consideré la pregunta mientras observaba a Mateo alinear cuidadosamente las alas del avión, su pequeño rostro serio por la concentración. Pienso en el niño que solía ser. Lloro por ese niño, pero el hombre que trató de envenenarme por dinero, esa persona es un extraño. Arturo asintió con aprobación desde su silla junto a la ventana. El perdón no requiere estupidez. Los niños preguntan por su padre, a veces, continuó Valeria. No sé qué decirles. Diles que tomó malas decisiones y tiene que enfrentar las consecuencias. Diles que esas decisiones no los definen ni limitan sus futuros. Diles que su abuelo los ama. Más tarde esa tarde, Arturo y yo trabajamos en el jardín de Isabel mientras los niños jugaban en la nieve del patio trasero. Todavía faltaban semanas para la primavera, pero estábamos preparando los bancales para nuevas plantaciones, limpiando el crecimiento muerto para dejar espacio a lo que crecería después. ¿Sabes lo que he aprendido?, dije, apoyándome en mi pala. Héctor tenía razón en una cosa. Estaba viviendo en el pasado, manteniendo esta casa como un santuario para Isabel. Arturo levantó la vista del rosal que estaba podando. ¿Y ahora? Ahora es un hogar de nuevo, lleno de risas de niños y cenas familiares y personas que eligen estar aquí porque se aman, no porque quieran algo.
A través de la ventana de la cocina, podía ver a Luna y Mateo en la mesa, trabajando en sus tareas con la misma intensidad concentrada que recordaba de la infancia de Héctor. Pero a diferencia de su padre, crecerían entendiendo la diferencia entre el amor y la manipulación, entre la lealtad familiar y la obligación financiera. ¿Cambiarás tu testamento otra vez?, preguntó Arturo. ¿Les dejarás la casa? Eventualmente, cuando tengan la edad suficiente para entender lo que representa, no dinero ni propiedad, sino la elección de construir algo duradero, algo que valga la pena proteger. Esa noche, después de que Valeria recogiera a los niños y Arturo regresara a su propia casa, me senté en el sillón de Isabel junto a la ventana de la sala. El vecindario estaba tranquilo, acomodado en las rutinas del domingo por la noche. Familias normales en casas normales, probablemente lidiando con problemas normales que no involucraban veneno o intento de asesinato. Mi teléfono sonó. Arturo, llamando para ver cómo estaba antes de dormir, como se había convertido en su costumbre. ¿Te arrepientes de no haber vendido la casa cuando Héctor te lo pidió? Miré alrededor de la habitación donde Isabel y yo habíamos celebrado 40 Navidades, donde Héctor había abierto regalos cuando era niño, donde Luna y Mateo ahora se sentían seguros y amados. En absoluto, dije. Esta casa tiene buenos cimientos. Sobrevivió a una persona que intentó destruirla desde adentro. Sobrevivirá a lo que venga después. Después de colgar, preparé una última taza de café y salí al porche trasero. El aire invernal era agudo en mis pulmones, las estrellas visibles a través de las ramas desnudas de los árboles. En algún lugar, en una celda de prisión a 2 horas de distancia, Héctor estaba aprendiendo que algunas consecuencias duran más que otras. Pero aquí, en el hogar que había intentado robar, la vida continuaba. Los niños crecerían seguros. El dinero ayudaría a la gente en lugar de corromperla. El amor se daría libremente en lugar de retenerse estratégicamente. La justicia, descubrí, no se trataba solo de castigo. Se trataba de protección. Se trataba de asegurarse de que las cosas buenas sobrevivieran, mientras que las cosas tóxicas estuvieran contenidas donde no pudieran extenderse. Isabel lo habría entendido completamente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.